puerto de Bridgetown, Barbados, Federación de las Indias Orientales. Me dijeron que debía esperar un barco alto, aunque las velas del I.S. Ínfigo son en realidad 4 turbinas verticales de viento que se levantan desde su esbelto casco de trimarán. Al ver que están conectadas a una batería PEMS, células de energía basadas en una membrana de intercambio de protones que le permiten convertir el agua de mar en electricidad, es fácil entender por qué la I del prefijo IS se refiere a su energía ilimitada. Reconocida como el futuro indiscutible del transporte marítimo, todavía es raro ver un barco con esa tecnología que no lleve la bandera de algún gobierno. El Ínfigo es de propiedad privada. Jacob Niati es su capitán. Yo nací al mismo tiempo que la Nueva Sudáfrica, después del apartheid. En esos días de euforia, el nuevo gobierno no solo nos prometió una democracia de un voto por cada hombre, sino empleo y vivienda para todo el país. Mi padre creyó que hablaba de algo inmediato. No entendía que esos eran objetivos a largo plazo, que cumplirían solo después de años, generaciones de trabajo duro. Él pensó que si abandonábamos la tierra de nuestra tribu y nos mudábamos a la ciudad, habría una casa nueva y un trabajo bien pagado esperándonos al llegar. Mi padre era un hombre sencillo, un jornalero. No puedo culparlo por su falta de educación formal, por su sueño de una vida mejor para su familia. Así que nos establecimos en Khayelitsha, uno de los 4 poblados principales alrededor de la ciudad del Cabo. Tuvimos una vida de pobreza, humillación y miserias. Esa fue mi niñez. La noche en que sucedió iba caminando a casa desde la estación del autobús. Era casi las 5 de la mañana y acababa de salir de mi turno como mesero en el TGI Friday del barrio Victoria. Había sido una buena noche. Las propinas fueron grandes y las noticias del campeonato de las 3 naciones eran motivo suficiente para que cualquier sudafricano se sintiese como de 3 metros de altura. Los Springbok habían barrido a los All Black. Otra vez. Sonríe al recordarlo. Quizá esos pensamientos me distrajeron al principio, o quizá estaba un poco cansado, pero recuerdo que mi cuerpo reaccionó instintivamente incluso antes de escuchar los primeros disparos. Las balaceras no eran raras, no en mi barrio, y mucho menos en esos días. Una pistola por cada hombre. Ese era el eslogan de mi vida en Khayelitsha. Como un veterano de guerra, uno desarrolla habilidades de supervivencia que parecen casi instintivas. Las mías eran afiladas como una navaja. Me agaché, traté de ver de dónde venía el sonido y al mismo tiempo busqué la superficie más dura para resguardarme. Casi todas las casas eran chozas improvisadas con pedazos de madera y latas dobladas, o simples láminas de plástico amarradas a unos postes que apenas si se sostenían. El fuego arrasaba con estos tugurios al menos una vez cada año, y las balas pasaban a través de ellos como si no hubiese más que aire. Salí corriendo y me oculté tras una barbería que habían construido usando un contenedor de mercancía del tamaño de un auto grande. No era lo mejor, pero serviría por algunos segundos, lo suficiente para tranquilizarme y esperar a que terminara el tiroteo. Solo que no acabó. Pistolas, escopetas y ese golpeteo que nunca olvidaré. El ruido que te indica que alguien por ahí tiene un Kalashnikov. Estaba durando demasiado como para hacer una simple barrida de pandilla. Luego siguieron las voces, los gritos. Comencé a oler humo. Escuché el sonido de una multitud. Me asomé por una esquina. Docenas de personas, casi todos en pijamas y todos gritando: ¡Corran, corran! ¡Salgan de aquí! ¡Ahí vienen! A mi alrededor comenzaron a encenderse las luces y a asomarse rostros en todas las chozas. ¿Qué está pasando?, preguntaban. ¿Quién viene? Esos eran los más jóvenes. Los viejos simplemente comenzaron a correr. Tenían un instinto de supervivencia diferente, un instinto que nació cuando ellos eran esclavos, dentro de su propio país. En esos días, todo el mundo sabía a quiénes se referían cuando alguien decía ahí vienen, y si ellos venían, lo único que podían hacer era correr y rezar. ¿Usted salió corriendo? No pude. Mi familia, mi madre y mis 2 hermanas vivían solo a unas puertas de la estación de radio Sibonelle, justo de donde venía toda esa gente. No estaba pensando con claridad. Fui un estúpido. Debí darme la vuelta y encontrar un callejón o una calle desierta. Traté de pasar a través de la multitud, empujando en la dirección opuesta. Pensé que podría pasar si me quedaba pegado a las paredes de los tugurios.
Me empujaron dentro de uno, contra una de esas paredes de plástico, la cual me envolvió mientras toda la estructura colapsaba sobre mí. Estaba atrapado, no podía respirar. Alguien me pasó por encima y me golpeó la cabeza contra el suelo. Logré liberarme, rodando y revolcándome hasta salir a la calle. Todavía estaba tendido cuando los vi, 10 o 15, unas siluetas frente a los fuegos de las casas incendiadas. No pude ver sus caras, pero sí escuchaba sus gemidos. Se acercaban a mí cojeando, con los brazos levantados. Me puse de pie, mi cabeza dando vueltas, con dolor por todo mi cuerpo. Comencé a retroceder instintivamente hasta la puerta de la choza más cercana. Algo me agarró por detrás, tirando del cuello de mi camisa, rasgando la tela. Me di la cuenta, me agaché y pateé tan fuerte como pude. Era grande, más grande y pesado que yo, por muchos kilos. Un fluido negro se deslizaba por la frente de su camisa blanca. Tenía un cuchillo clavado en el pecho, justo entre dos costillas y hundido hasta el mango. La tela de mi camisa, que estaba atorada entre sus dientes, cayó al piso cuando volvió a abrir la boca. Gimió y me atacó. Yo traté de esquivarlo. Me agarró por la muñeca. Sentí cómo crujía y el dolor recorrió mi cuerpo. Caí de rodillas. Traté de rodar y quizá derribarlo. Mi otra mano tropezó con una cacerola de metal muy pesada. La agarré y lo golpeé con fuerza, directo en la cara. Lo golpeé una y otra vez, hundiéndole la cabeza hasta que el hueso se partió y sus sesos se regaron en el suelo. Cayó a un lado. Logré liberarme justo en el momento en el que otro de ellos aparecía en la entrada. Esta vez, la débil naturaleza de la construcción fue mi ventaja. Le di una patada a la pared para abrir mi paso, saliendo de allí mientras toda la choza se venía abajo. Corrí sin saber hacia dónde iba. Estaba en una pesadilla de chozas, fuego y manos que pasaban a mi lado tratando de agarrarme. Pasé por entre una choza en la que una mujer estaba escondida. Sus dos hijos se aferraban a ella, llorando. Venga conmigo, le dije. Por favor, venga, tenemos que salir de aquí. Extendí mis manos acercándome a ella. Se puso delante de los niños, amenazándome con un afilado destornillador. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de terror. Podía escuchar sus sonidos detrás de mí, tropezando contra las paredes de las chozas, derribándolas a medida que se acercaba. Dejé de hablar Shosha e intenté con inglés. Por favor, le rogué. Tiene que correr. Traté de agarrarla, pero me apuñaló la mano. La dejé allí. No sabía qué más podía hacer. Todavía la recuerdo. Algunas veces cuando duermo cierro los ojos. Algunas veces veo a mi madre en su lugar y en vez de los niños que lloran, veo a mis hermanas. Vi una luz frente a mí, brillando a través de las grietas y los agujeros de las chozas. Corrí tan rápido como pude, tratando de llamar a alguien. Me faltaba el aliento. Pasé a través de la pared de una choza y de pronto me encontré en un espacio abierto. Las luces me cegaban. Sentí algo que chocaba contra mi hombro. Creo que me desmayé antes de llegar al suelo. Desperté en la cama del hospital Groth-Schur. Nunca había estado en un pabellón de recuperación como ese. Estaba todo tan blanco y limpio. Creí que estaba muerto. Estoy seguro que los medicamentos ayudaron con esa sensación. Nunca antes había probado ningún tipo de drogas y ni siquiera había bebido alcohol. No quería terminar como tantas personas de mi barrio, como mi padre. Toda mi vida había tratado de mantenerme limpio, pero la morfina, o lo que sea que me inyectaron, se sentía deliciosa. No me importaba nada más. No me importó cuando me dijeron que la policía me había disparado por error. Vi cómo sacaban a toda prisa al hombre de la cama de al lado, tan pronto como dejó de respirar. No me interesó lo que dijeron sobre un brote de rabia. ¿Quién estaba hablando de eso? No lo sé. Como ya dije, estaba volando más alto que las estrellas. Solo recuerdo que había voces en el pasillo fuera de la sala, voces que gritaban y discutían. Ese no es una rabia, gritó uno de ellos. La rabia no le hace eso a la gente. Luego, ¿alguien más? Sí, bueno. Entonces, ¿qué diablos sugieres? Tenemos 15 más en el piso de abajo. ¿Quién sabe cuánto más quedarán allá afuera? Eso es gracioso. Repaso esa conversación todo el tiempo en mi cabeza, lo que debería haber pensado, sentido o hecho. Pasó mucho tiempo hasta que volví a estar sobrio, hasta que desperté y tuve que enfrentar la pesadilla.